Constituyentes nos acompañan los abogados Sergio Verdugo y también Miriam Enríquez. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Claro, comenzamos a analizar la determinación del Tribunal Constitucional de acoger el recurso de La Moneda y declarar inconstitucional la moción de diputados opositores sobre un segundo retiro del 10%. Ahora, sobre las atribuciones del organismo que finalmente también quedó allí sobre la mesa, Sergio, y lo estábamos conversando, probablemente sea decisivo para lo que vaya a ocurrir a partir de abril. Yo creo que va a ser muy importante lo que el Tribunal Constitucional diga. Ahora, como todavía no conocemos el contenido de la sentencia, no podemos saber qué tan importante va a ser. Si el Tribunal siente una doctrina muy amplia, esto puede servir para orientar el modo como las disposiciones transitorias tienen que ser reguladas el día de mañana, haciendo más relevante el presidencialismo, ¿no? Ese es el objetivo de esta sentencia, hacer relevante el presidencialismo. Pero si la doctrina es demasiado estrecha, solamente va a servir para este caso concreto y no para otros el día de mañana. Por eso hay que esperar a ver el contenido de la sentencia y va a ser particularmente importante el voto del ministro Romero, creo yo, que sin perjuicio de que votó a favor de rechazar el requerimiento, va a ser un voto aparte que probablemente va a tener una doctrina distinta que podría sumarse a la mayoría el día de mañana. Sí, ¿cuál es la lectura que le das tú a este fallo del TC? Yo creo que, bueno, a propósito de la objeción contramayoritaria o la crítica democrática al Tribunal Constitucional, creo que si bien es una tensión, como decía recién Sergio, que siempre va a estar presente en cualquier órgano que ejerza justicia constitucional, esas tensiones se pueden ir reduciendo, por ejemplo, si uno piensa cómo se integra el Tribunal Constitucional, quién los nombra. Porque una de las objeciones que justamente conocemos de este fallo es que el voto dirimente de la presidenta es de una figura que ha estado íntimamente relacionada con el gobierno. Entonces, quizá más adelante en la composición de un órgano, como el Tribunal Constitucional, ciertas autoridades, como el presidente de la República, podría nombrar en la medida que tenga el contrapeso de otro órgano. O sea, que intervengan la mayor cantidad de órganos posibles en la designación de los ministros. También el quórum, como decía Sergio, es una cuestión importante porque está íntimamente relacionada con el número de ministros que integran el Tribunal Constitucional. Entonces uno puede ir haciendo un diseño en el contexto de cambio constitucional que esa objeción, que esa crítica se vaya reduciendo y la tensión vaya disminuyendo. Y también, por cierto, tienen que ver las atribuciones del Tribunal Constitucional. Yo creo que este caso pone en una suerte de entredicho si es que mañana el Tribunal Constitucional del futuro, podríamos decir, u otro órgano que ejerza la función de justicia constitucional, podrá seguir o no controlando las reformas constitucionales, porque en general los tribunales constitucionales lo que hacen es controlar la ley, pero no necesariamente todos los órganos de justicia constitucional controlan las reformas constitucionales, porque ahí la tensión es muchísimo mayor. Coincido con Sergio que uno no puede adelantar qué va a ocurrir porque el fallo no está dictado, pero los argumentos que brinden los ministros, por supuesto que podrían dar algunas pautas, luces u orientaciones para varios casos o cuestiones. Yo creo que va a ser súper importante ver cuáles son los argumentos de los ministros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las normas transitorias, porque varias reformas constitucionales recientes han sido las normas transitorias. Pero nosotros no tenemos una especificación en la Constitución sobre el contenido de esas normas transitorias, de tal manera que ahí hay un espacio para identificar. Y luego, a propósito de un fallo que dijera, por ejemplo, que esta reforma afecta el derecho a la seguridad social, sería bien complejo, porque la ley que se aprobó y que ha permitido el segundo retiro tiene unos términos bastante parecidos al proyecto que ya fue declarado inconstitucional. Claro. Entonces ahí hay algunas cuestiones bien importantes para analizar. Y luego lo de la iniciativa. O sea, uno se pregunta cómo van a ser los ministros que estuvieron por declarar la inconstitucionalidad para decir que hay una iniciativa exclusiva del presidente en reformas en este tipo de materias, porque en general las reformas que se han aprobado en el pasado a la Constitución han tenido una iniciativa indiferente, no una iniciativa exclusiva de alguna de las autoridades que tienen la facultad para dictar reformas constitucionales. Priscila, me gustaría contestar algunas cosas. Lo que pasa es que la pregunta acerca de cómo se legitiman los tribunales constitucionales, siendo que son contramayoritarios en una democracia, es una pregunta muy, muy importante. La legitimidad de los tribunales constitucionales no es estática, ¿ya? Es una legitimidad dinámica. Los tribunales tienen que ir construyéndose su propia legitimidad. Una primera forma para hacer esto es defendiendo los derechos fundamentales, porque efectivamente la democracia tiene un límite, que es el respeto por los derechos de las personas.
Un segundo argumento es la democracia. Cuando los tribunales utilizan sus poderes para defender la democracia, el argumento contramayoritario se reduce, porque los tribunales están pensando en procesos democráticos a largo plazo y no están pensando solamente en el caso específico que les llegó. ¿Ya? Entonces, por eso, en el fondo, cuando hay un perdedor en un caso que se queja de que el tribunal es antidemocrático, no es relevante para la legitimidad de este tribunal en el largo plazo. En este caso concreto, esta segunda forma de legitimar la función yo creo que se cumple, y creo que se cumple porque el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es señalar cuál es el camino institucional y dar certeza acerca de cómo los procesos políticos tienen que ser cumplidos. Y cuando uno puede dar certeza acerca de eso, entonces la democracia se hace posible. De lo contrario, los procesos políticos que nuestra Constitución determina hoy día en su parte permanente se vuelven irrelevantes, ¿ya? Y la pregunta acerca de si el Congreso por 3/5 partes de sus miembros puede saltarse los caminos institucionales que están señalados en la Constitución, entonces se hace relevante. Y por eso es que esta es una decisión que yo creo que debiera reforzar la legitimidad del Tribunal Constitucional, y es evidente y que vamos a ver muchas personas que obviamente están enojadas, están molestas, porque claro, los juicios son así, ¿no? Hay personas que pierden en los juicios y siempre hay derrotados que, bueno, para que el tribunal se pueda legitimar siempre es importante, y esto es algo que la literatura señala, que los tribunales fallen a favor de distintos intereses, ¿ya? Siempre pensando en un largo plazo, pensando en su función democrática, pero siendo capaces de fallar tanto para el sector I como para el sector A como para el sector B, ¿ya? Cuando un tribunal falla solamente, consistentemente a favor de un solo sector, entonces la percepción de su autoridad se disminuye, ¿ya? Y ahí hay una crítica que varias personas, varios políticos sienten en contra del Tribunal Constitucional. Bueno, porque además también está la posibilidad de que parlamentarios, por ejemplo, de oposición puedan recurrir al Tribunal Constitucional, no solamente el Ejecutivo. Vamos a revisar una gráfica porque, claro, los fallos del Tribunal Constitucional sentan un precedente y probablemente estos proyectos que están en el Congreso se podrían ver afectados. Hablamos del proyecto del sistema de pensiones solidarias, también el impuesto al patrimonio de altas rentas para financiar la renta básica de emergencia. Está también el proyecto de prórroga de 1 año para el pago de patentes comerciales que han pedido sobre todo por quienes se han visto afectados por la pandemia, y la suspensión temporal del cobro de cuotas de estos créditos sociales de caja de compensación, que todo esto debería ser exclusividad del Ejecutivo. Probablemente estos no deberían continuar en discusión. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional, y esta es una cuestión que probablemente se va a discutir en el proceso de cambio constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene una tesis o no está la estructura de la Constitución para que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyan un precedente. Es decir, las sentencias del Tribunal Constitucional deben cumplirse, son obligatorias, son inapelables, pero no constituyen un precedente constitucional vinculante. Máxime cuando hay circunstancias como estas, donde 5 ministros estuvieron por una posición y 5 por otras, y solo el voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional determinó el cambio. Así que yo no diría que este fallo en particular va a determinar la forma en que los otros proyectos de reforma constitucional o proyectos de ley se vayan a resolver en el Tribunal Constitucional. Justamente, creo que una de las cuestiones que habría que cambiar de cara a la nueva Constitución es que las decisiones del Tribunal Constitucional sean vinculantes para sí mismo, de tal manera que se vaya generando una jurisprudencia con la que uno pudiera tener mayor certeza jurídica y al mismo tiempo igualdad ante la ley. Pero hoy el tribunal puede tomar una decisión de una forma, mañana de otra, y eso también ocurre con los tribunales de justicia. O sea, no hay una tesis o una lógica de precedente en las decisiones. ¿Y eso se ha visto en este Tribunal Constitucional? Es que yo tengo un matiz con lo que dijo Miriam, porque si bien ella tiene razón en que formalmente no hay una lógica de precedente, yo creo que es importante por otras razones que la interpretación de la Constitución sea consistente, ¿ya? Y los ejemplos que ponían en la gráfica ustedes eran muy ilustrativos de esto, digamos, porque lo que diga el Tribunal Constitucional hoy día va a organizar y ordenar cómo el proceso político tiene que ser llevado a cabo, y aquellas materias donde el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva deben ser, además son materias de ley y no materias de reforma, de disposiciones transitorias de la Constitución. Entonces, ¿estos proyectos no deberían seguir en discusión? Depende de la doctrina que siente el tribunal en el fallo, pero yo creo que no. Yo creo que no debieran seguir siendo discusión porque es la doctrina que yo creo que es correcta. Pero la interpretación, lo importante es, la interpretación de la Constitución es una, porque la Constitución es una. Casos similares deben ser tratados con una vara parecida y necesitamos dar certeza acerca de los procesos políticos para consolidarlos y estabilizar la democracia. Y esa función que tiene el Tribunal Constitucional es una función que está en su naturaleza.
naturaleza, independientemente de si tenemos un sistema de precedentes o no. Y por eso la doctrina que siente va a ser tan importante. Claro. Ahora vamos a revisar también parte de las declaraciones de senadores de oposición y que también tienen una apreciación después de conocido el fallo del Tribunal Constitucional. Claramente el TC hoy día funciona más como una cámara política, que en este caso, por un voto que dirime la presidenta del TC, cercana al presidente, termina respaldando una línea política que es evitar un tercer retiro por esta misma vía, evitar el impuesto a los ricos por la vía de reforma constitucional u otras medidas de iniciativa legislativa excepcional, porque estamos en una pandemia y una crisis social derivada de la pandemia, en un momento excepcional que va a durar todo el 2021 probablemente, y que es el último año del presidente Piñera. Entonces, el TC lo que hace es cubrir las espaldas y cuadrarse con una línea política del gobierno de Piñera. El fallo del Tribunal Constitucional demuestra lo politizado que está este organismo. Y creo que no es bueno que quien fuera asesora del presidente de la República termine dirimiendo una situación que claramente contraviene lo que el Parlamento había hecho. ¿Qué es lo que hizo el Parlamento? Dar solución a la ciudadanía frente a la pandemia, algo que el gobierno hasta la fecha no ha sido capaz de hacer de manera autónoma y propositiva, solo dando respuestas a última hora a lo que la labor legislativa ha implementado. Miriam, ¿y en ese sentido tú tienes algo que agregar? Sí, yo creo que la percepción de ambos es justamente que el Tribunal Constitucional se comporta como un órgano político, en circunstancias que las expectativas es que se comporte como un órgano jurídico, de derecho, que esté velando por la supremacía constitucional. Y creo que eso se puede resolver, y para pensar en el Tribunal Constitucional del futuro u otro órgano, porque yo creo que este fallo es como una suerte de golpe de gracia en el contexto que estamos presenciando de cambio constitucional al Tribunal Constitucional. Si hoy uno le preguntara a la ciudadanía, diría probablemente el Tribunal Constitucional en una versión muy limitada podría ser el Tribunal del futuro o efectivamente o eventualmente otro órgano de justicia constitucional. Pero yo quisiera identificar que hay dos elementos que quizá podrían morigerar esta situación del Tribunal Constitucional actual. Limitar sus atribuciones, por ejemplo, de control previo, porque ahí es donde el Tribunal Constitucional se ve un órgano más político, y también pensar que la integración del Tribunal Constitucional debiera cambiar justamente para que haya menos objeción a que, por ejemplo, ciertos ministros hayan sido elegidos directamente por el presidente de la República sin el acuerdo de otro órgano, sin un concurso previo. Sí hay requisitos en la Constitución para ser ministros del Tribunal Constitucional, pero gran parte de los abogados podrían cumplir esos requisitos. Entonces yo creo que el contrapeso en que la intervención de la designación participe en varios órganos limita, disminuyen este tipo de críticas que claramente en casos como este se hacen muy evidentes. Entonces, lo que puede ocurrir a partir de abril con la Convención Constitucional, quizás la pregunta no es si habrá o no Tribunal Constitucional, sino cuáles van a ser las atribuciones y cómo se va a elegir a sus miembros. Sí, yo creo que hay un principio que hay que defender y que es la necesidad de que exista un control constitucional de la ley y de los actos del presidente. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en ese principio, tenemos que discutir cuáles son los mejores modelos. Ya. Y el Tribunal Constitucional tiene un modelo. Si elegimos el modelo del Tribunal Constitucional, podemos revisar sus atribuciones y la forma que cómo están integrados, cómo está integrado, cómo se eligen sus integrantes. Ahí podría haber alguna modificación. Sí, ya han habido varias comisiones que han hecho informes, y hay varias propuestas de las cuales uno puede partir. Esta discusión no parte de cero. Los abogados constitucionalistas hace rato que estamos discutiendo este tema, lo que pasa es que ahora el público está más interesado. Sí. Pero, ahora sí, es más mediático. Exactamente. Ahora, lo que sí hay que tener presente es que es común que este tipo de causas generen mucha controversia. ¿Por qué? Primero, son causas de primera impresión. O sea, es primera vez que el tribunal resuelve un punto, entonces hay incerteza al respecto, y el tribunal, para dar certeza respecto de algo que no se sabía cómo se iba a resolver, tiene que formular una doctrina nueva. ¿Ya? Y eso genera controversia. Y además hay intereses políticos partidistas en este caso, que son bastante evidentes. Entonces, es lógico que el tribunal va a recibir críticas. ¿Ya? Lo importante es que la legitimidad de los tribunales no se define por un caso concreto, ni por las quejas que puedan tener las personas que fueron derrotadas en un proceso judicial específico. ¿Ya? Es importante defender ese punto. La legitimidad de los tribunales tiene que ser mirada a largo plazo, entonces. Ahora, yo creo que con Miriam probablemente tenemos algunos matices respecto de cómo se legitiman los tribunales, pero yo creo que tenemos menos diferencia en torno a cómo generar un mejor tribunal constitucional. El control preventivo obligatorio, yo creo que hay relativo consenso en que tiene que ser eliminado, por ejemplo. Y la forma de designación de los integrantes, que fue hecha en la reforma del 2005 del presidente Lago, es algo que probablemente también va a ser corregido.
Perfecto. Muchas gracias por participar nuevamente de esta mesa constituyente, Sergio Verdugo, también Miriam Enríquez. Como siempre, un placer y que tengan una feliz Navidad. Lo mismo, Priscila. Que estén muy bien.